montar el sensor termistor NTC de 10 kilos, se diseñó un divisor de voltaje tal y como se muestra aquí en Multisim. Para obtener este diseño, recurrimos a esta página para poder obtener los coeficientes de Steinhardt, que estos nos ayudarán a encontrar nuestra resistencia según el grado que necesitemos. En este caso es condicionarlo en 0 grados a 100 grados. Para ello mostraremos la página que se utilizó, que fue esta. Aquí introdujimos la temperatura y nos arrojó los coeficientes. Como podemos observar, también nos muestra la gráfica del comportamiento de la temperatura que tendrá nuestro sensor. Y aquí nos podemos dar cuenta y corroborar que no es lineal. Para ello, para obtener los cálculos, recurrimos a MATLAB y aquí están nuestros coeficientes. La temperatura, el sensor solo actúa en grados Kelvin. Para ello tuvimos que hacer la conversión de los grados centígrados a Kelvin. La resistencia para 0 grados da un valor de 31.48 kilos y para 100 grados da 289.69. Para convertir de ohms a voltaje, que es como se muestra aquí, tuvimos que hacer un pequeño ajuste debido a que no queríamos quemar nuestro ADC del Arduino. Y es por ello que el voltaje, cuando la temperatura va a ser 100 grados, nos da un valor de 4.95 y cuando vale 0 grados nos va a dar 1.20. Una vez habiendo hecho estos cálculos, construimos un Excel para poder tener los datos a la mano. Con la ecuación se obtuvo la temperatura y la resistencia se obtuvo a partir del porcentaje. 100% es equivalente para la temperatura de 0 grados, mientras que para la de 100 grados tenemos una resistencia de 289. Para corroborar el comportamiento de nuestros datos, graficamos y nuestra gráfica se basa en la relación voltaje y la temperatura en grados centígrados para corroborar que nuestros datos obtenidos coincidan con el comportamiento del termistor. También se obtuvo un modelo exponencial de los datos, esto para posteriormente poder linealizarlos. Una vez obtenida la función, nos arroja esta función que es una función exponencial. Podemos ver aquí la gráfica. Después de haber obtenido la función, graficamos de 0 a 100 en X, que es la temperatura que puede tener, y nos da esta función exponencial. Entonces, en el problema nos pide que nosotros podamos obtenerlo de una manera lineal. Para poder linealizar, lo que hacemos es eliminar el exponente. Esto se hace a través de el logaritmo natural, y aquí tenemos el procedimiento. Lo primero que nos estorba pues es el 1.057, entonces eso lo pasamos dividiendo, aplicamos logaritmos y por las reglas de los logaritmos, una división es igual a una resta de logaritmos, y aquí en la parte donde está el exponente con el logaritmo natural pues se va. Entonces simplemente regresamos el logaritmo de 1.057 al otro lado y nos queda ya la función linealizada, que es pues esta de aquí. Y una vez que ya tenemos la función linealizada, volvimos a hacer lo mismo de graficar de 0 a 100 para poder obtener con las temperaturas, y pues nos damos cuenta que ya sale una gráfica lineal. Ahora tenemos el detalle de que nos está dando en voltaje arribita de 0 y hasta 144, entonces necesitamos acondicionar esto para que en los 0 grados nos dé lo más cercano a 0 y en los 100 grados nos dé lo más cercano a 5 volts. Para poder acondicionar el voltaje utilizamos una relación donde teníamos que multiplicar toda la señal por el coeficiente que es 3.6089757. Al hacer esto y multiplicar toda la señal, pues el voltaje ahora sí llegaba a la medida. Podemos ver que aquí el 0 queda muy cercano como debería de ser, pero en vez de que llegue a 1.4 ya está llegando a los 5. Y para la temperatura es una relación de 1 a 20, entonces lo que se hizo fue multiplicar únicamente por 20, llegando a 0 lo más cercano, que es 4, y en 100 llegando a los 100. En la view podemos ver cómo se va a recibir la señal del sensor.
La señal del sensor viene siendo Y. Aquí tenemos la conexión que nos está leyendo en el puerto 2. Cuando entra la señal se lee y esta señal está sin linealizar. Lo que necesitamos hacer es a través de operaciones poder linealizar la señal. Para esto lo que hicimos fue pues aplicar la misma lógica que se hizo para linealizar en el Excel. Lo primero que se hace es Y dividirlo entre 1.057. Aquí lo podemos ver. Después de eso ya tenemos esta parte, entonces se aplica un logaritmo. Entonces aquí está el logaritmo y después se le resta el mismo logaritmo de los dos lados para eliminarlo y finalmente se multiplica por el coeficiente para poder hacer que esté acondicionado de 0 a 5 y después se multiplica por 20 para poder tener el acondicionamiento en la temperatura. Podemos ver que lee el voltaje y aquí que lee la temperatura. Asimismo, en este circuito tenemos en el puerto 10 es un canal de escritura que a través de un switch podamos encender o apagar el relé para que la resistencia pueda encender. Esto nos arroja también, tenemos dos sensores o dos LEDs que nos muestran si está apagado o no. Al momento de prender, esto manda la señal al puerto 10 y esto hace que el relé pueda encender y la resistencia pueda tener la corriente para empezar a calentar el agua. Bueno, aquí tenemos lo que es nuestra interfaz gráfica en LabVIEW. En esta parte tenemos lo que es nuestra gráfica histórica de lectura. Acá abajo nuestro valor instantáneo de forma numérica y por último nuestro indicador de nivel. Lo que tenemos aquí, este es nuestro indicador de voltaje. Por ejemplo, cuando está en 0 nuestra temperatura, pues nuestro voltaje es 0. Mientras va aumentando la temperatura hasta 100, nuestro voltaje es de 5. Y aquí tenemos lo que es nuestro balde de agua. Cuando tiene el rayito es porque está encendida a la luz y cuando está sin el rayito es porque está apagada. Ok, pues para empezar, primero haremos una prueba para demostrar que el switch de aquí pues prende o apaga la resistencia. Bueno, en esta parte entonces podemos ver que nuestra resistencia se encontraría apagada, ya que pues aquí pues lo tenemos pues como quien dice apagado. Entonces al momento de que yo prenda se enciende el switch. Puse un foco para demostrar. Este foco se alimenta pues de 220 volts RMS y pues está encendido. Si yo lo apago, apaga. En este momento pues se encuentra la resistencia apagada. Y pues podemos notar que la temperatura ya empezó a medirse. En este momento pues la voy a poner en hielo para poder demostrar que puede llegar a temperaturas más bajas. Ahí observamos cómo empieza a decrementar la temperatura. Bien, ya más o menos se ve estable y ahora lo voy a meter al agua, la cual se encuentra un poco fría, y prender la resistencia para que comience a calentar el agua. Con este rayito podemos observar que se prendió la resistencia y en la gráfica podemos ir viendo cómo va incrementándose esto. Pues la resistencia ya obtuvo calor, entonces es por eso que empezó a incrementar mucho la temperatura.
Bueno, aquí podemos ver cómo está la conexión, cómo al calentarse está sacando vapor, ya que pues el agua se encontraba fría. Aquí podemos ver la conexión, ahí está conectada a los 100 volts RMS, estaba conectada al relé, que pues es lo que nos ayuda a prender o apagar la resistencia dentro del labio. Aquí podemos ver la conexión con el Arduino. Junto con la interfaz. Bueno, aquí podemos observar que ya llegó a los 100, ya está a los 5 volts también. Entonces pues voy a apagar la resistencia. Bueno, en este momento voy a sacar el sensor del agua, entonces la temperatura debería de comenzar a disminuir. En estos momentos estoy poniendo el sensor sobre una bolsa de hielos para que pues disminuya un poco más la temperatura. Es por eso que se vio ese cambio brusco de temperatura.